Bien, habíamos quedado la última vez, ¿se acuerdan que habíamos empezado a hablar de diferentes definiciones de filosofía? Y hay una que es, digamos, de las primeras que estudié. Yo me acuerdo que tuve la materia filosofía en el secundario. Pueden creer que es una materia de la que tengo muy poco registro porque nada, no estuvo buena, ¿sí? Me acuerdo la profe, una señora grande, que no sé si era de filosofía o si era de alguna otra profesión en general, a la filosofía, la materia en el secundario, no sé qué les pasó a ustedes, pero la suele dar. Ahora hay más gente que estudia filosofía, pero por lo menos más en mi época, y durante mucho tiempo era una materia que la solía dar gente de otro campo, por ahí gente de educación o gente del mundo de la psicología. Entonces, me acuerdo que la profe que tenía yo en el secundario era psicóloga o era profesora de psicología y seguía con un manualcito muy a rajatabla, un manual de secundario que no era bueno, ¿sí? La otra vez revisando unos papeles encontré, nos hacía hacer silogismos, que los silogismos que no sirven para nada, obviamente, tienen un poco de onda si uno los contextualiza y ve cómo a lo largo de nuestra tradición se creyó que era posible construir un sistema de pensamiento cerrado sobre sí mismo, donde el silogismo implicaba una capacidad de deducción, pero una imposibilidad de expansión del conocimiento, ¿no? Digo, tan buenísimos los silogismos para entender cierta lógica en el pensar. A mí me parece fundamental como comprender las formas en que el pensamiento, digo, ejecuta su praxis, que básicamente está atravesada por la lógica. Pero otra cosa es creer que la lógica, digamos, es todo lo que hay, ¿no? Digo, una cosa es entender cómo se nos setió el pensamiento. Y otra cosa es que el pensamiento, a partir de la conciencia, de esa preconfiguración, intente traspasarse a sí mismo y deconstruir esa lógica. Que es un poco lo que comenzó a suceder con el mundo, digamos, moderno, ¿no? Digo, en el comienzo del mundo moderno, digamos, esos silogismos de alguna manera nada, desaparecieron, ¿no? Los silogismos dejaron de ser, digamos, una forma de conocer, pasaron a ser casi una cosa de museo, ¿no? De entender, digamos, el modo en que a partir de Aristóteles se proponía que funcionaba nuestro pensar, pero la modernidad llevó nuestro pensamiento hacia otro lugar. Nosotros somos hijos de la modernidad, ¿no? Pero también tenemos un fuerte vestigio del pensamiento tradicional, que tiene mucha presencia el pensamiento tradicional. Por eso todavía creemos en conceptos como el de totalidad, por ejemplo. Por eso todavía nos cuesta el infinito. No es que no lo aceptamos, porque de alguna manera el infinito está presente como una categoría que no podemos no relacionarnos con ella si no es en términos negativos. ¿Vieron? Como todavía nos genera una sensación el infinito de inaprensibilidad y de angustia, ¿no? Es como que es la idea de totalidad, que es la idea de que el universo tiene un final y que de algún modo se nos habilita la potencialidad de alcanzar ese final y comprender al universo en su totalidad. Sigue fuerte, más vigente que nunca esa idea de una totalidad sistemática capturable por la razón. Quiero decir con esto, si hay, y recuerden que esta es una charla, una clase sobre definiciones de filosofía, si hay una definición de filosofía tradicional, es esa que supone o que piensa que la filosofía es la disciplina que tiene como objetivo el conocimiento de los fundamentos elementales o de los principios ordenatorios de nuestra realidad. El tema es que
cuando pensamos en principios ordenatorios de la realidad, pensamos una realidad en algún punto cerrada. Yo sé que es raro para nuestra forma de pensar moderna, pero piensen que en la tradición religiosa Dios crea el mundo y se genera como un imaginario de que el mundo tiene un comienzo y un final, de que el mundo es como si fuese, no sé, un cuento, una novela, que empieza y termina. Y entonces hay para el ser humano una, percepción de que nosotros podemos conocer ese universo tal como es. Y que es la filosofía la disciplina que apunta justamente a los pilares de ese universo. Como que todas las ciencias apuntan a fragmentos o a partes, ¿sí? Tipo la matemática, la biología, van como yendo desde su campo disciplinar a tratar de comprender aspectos del universo. La filosofía tiene una misión como más totalizante, apunta a algo mucho más fundamental, va a los fundamentos. Y entonces no se detiene en el conocimiento parcial de las cosas, sino que apunta a aquello que está por debajo de las cosas. Un fundamento en general suele no presentarse a la vista. Vieron que la palabra fenómeno, uno dice, la ciencia estudia fenómenos, fenómenos naturales. Fenómeno tiene en su raíz la idea de luz. La F en griego tiene que ver con phos, que es luz. Un fenómeno es lo que se me presenta a la vista. Se me presenta a la vista en el sentido de que puedo visualizarlo, comprenderlo, ejecutarlo, manipularlo. La filosofía trata de explicar las condiciones de posibilidad de los fenómenos. ¿Qué hace que las cosas sean lo que son? Hay un famoso ejemplo que siempre se da en un libro de filosofía que yo he mencionado mucho, que es el libro de Carpio, ¿no? Principios de filosofía, que cuando trata de diferenciar o de distinguir entre un filósofo y un matemático, Carpio dice, hablemos de los entes matemáticos. O sea, todas aquellas entidades matemáticas que para un matemático son objeto de su estudio permanente. O sea, ¿qué le interesa al matemático de un número? O sea, de una entidad matemática, lo que esa entidad matemática tiene de matemática. Al filósofo le importa lo que esa entidad matemática tiene de entidad. O sea, el matemático busca lo que de matemático tiene un ente matemático. Y suma, resta, hace cuentas. El filósofo le interesa lo que ese ente matemático tiene de ente. O sea, cuando digo ente, digo ser. O sea, ¿qué tipo de entidad es un número? Por eso, para el que hace filosofía, la intención, o sea, de su objeto de estudio, atraviesa todos los campos. Pero porque lo que se pregunta, lo que está buscando, no tiene que ver con la utilización práctica, sino con justamente el ser de cada una de esas entidades que después todas las disciplinas ponen en juego. Y en algún sentido las homologa para el que hace filosofía al buscar lo que de entidad tiene un ente matemático, también busca lo que de entidad tiene un ente biológico o un ente histórico. La preocupación del que hace filosofía, entonces, atraviesa todos los campos y es otra. El tema es cuál. Porque fíjense que ahí la pregunta, ¿cuál sería? ¿Qué es un número? ¿Qué es la vida? ¿Qué es una revolución? ¿Qué es una crisis histórica?
O sea, si voy yendo, ¿no? Por todas las disciplinas científicas, con lo que me voy a encontrar es con que el filósofo se pregunta siempre por el ser de cada una de esas entidades. Por eso dice Aristóteles en una famosa definición que la filosofía es la ciencia que estudia al ser en tanto ser y a las propiedades que de ese ser se derivan. Pero en principio, lo propio de la filosofía es justamente porque busca ir al fundamento de todas las ciencias, esa definición muy discutida que ahora vamos a ver, que dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Pero como busca ir justamente a los fundamentos de todas las ciencias, lo que hace la filosofía es trabajar el ser de todas las cosas. Aristóteles, la filosofía es, o la metafísica, dice él, que de algún modo son sinónimos en esta primera búsqueda, estudia el ser en tanto ser. Lo que le interesa, su objeto de estudio es el ser. Y el ser, de alguna manera, homologa o está en la base misma de cualquier otra entidad. La pregunta que se hace el filósofo, entonces, es una pregunta más abstracta. De hecho, la filosofía nace con esa pregunta, ¿se acuerdan ustedes? La filosofía nace con esa pregunta que es, ¿cuál es el origen de todas las cosas? En ese momento del mundo griego, donde ciencia y filosofía estaban todavía bastante, digamos, maridadas, ¿no? Bastante todavía ensimismadas, la pregunta que se hacen los primeros pensadores es cuál es el principio u origen de todas las cosas, y obviamente todavía no distinguen una respuesta más abstracta de una respuesta más material. Cuando Tales, cuando Anaxímenes contestan el agua o el aire como principio ordenatorio, en realidad lo que ellos están contestando es por el ser de todas las cosas. Lo que pasa es que creen que ese ser de todas las cosas se corresponde con un ente concreto y un ente material, como por ejemplo el agua. Ahora, cuando Tales dice que el agua es principio u origen de todas las cosas, está siendo al mismo tiempo ciencia y filosofía. Lo que nosotros le pedimos, entre comillas, a Tales es que pegue un salto. O sea, porque el agua puede ser origen de todas las cosas, pero el agua también es. O sea que para que haya agua, tiene que haber ser, indefectiblemente, y con todo lo que eso nos parte la cabeza. El ser es esa categoría que está en la base de todo. Por eso es lo propio de la filosofía, porque la filosofía apunta a esa base. Y lo que siempre hay que distinguir, gente, es la diferencia entre el ser y el modo en que después a ese ser le damos un contenido. Ahí desactivo, pero quería ver cómo andaban, si estaban vivos, básicamente. Veo que están. Gracias a todos por las cosas hermosas que ponen siempre. Ahí desactivo un poco. Activo y voy desactivando cada 10 minutos, ¿dale? Bien, una vez que entendemos esta diferencia, diría, aunque resulte medio angustiante, que la historia de la filosofía es la historia de intentar siempre traspasar la pregunta por el ser de aquellas respuestas concretas que se da en el mundo de la filosofía. Cuando ante la pregunta por el ser de todas las cosas se dice el agua, la misión de la filosofía es decir, no, el agua me queda corto, porque la pregunta por el ser incluye también el agua. Y cuando alguien dice Dios,
también poder decirle. Es una gran metáfora, Dios, y una gran respuesta a la pregunta por el fundamento último. Pero ¿saben qué? Dios también es. Y si Dios también es, el ser es previo a Dios. Que el ser sea previo a Dios, aunque nos resulte raro, porque lo tenemos a Dios en la figura del Ser Supremo, es que para que Dios sea Dios, antes tuvo que haber habido ser, que es lo que le da a Dios la capacidad de ser Dios. O sea, en el origen el ser. Incluso, la pregunta por el ser nos queda corta cuando respondemos que el principio de todas las cosas es el ser. Porque ese ser que nosotros decimos y suscribimos no es más que la forma humana de intentar comprender algo parecido a lo que finalmente es el ser. Jugando con la metáfora de Dios, si hay un ser, ese ser no es el ser que comprendemos nosotros. O sea, el ser, el que haya, lindo tema para un domingo, ¿no? Pero el que haya algo, el que la cosa sea, que ese es el objetivo último de la filosofía, comprender ese ser, alcanzar abstractamente esa unidad primaria que es el ser. Ese ser, si lo hay, no tiene de ninguna manera la forma en que el ser humano capta ese ser desde nuestra razón. ¿Alguien piensa que este cerebro de mierda pedorro puede realmente conocer al ser en tanto ser? O sea, que el ser humano, que es un moco de Dios, un moco que se sacó Dios y tiró, eso es el ser humano, digo, y ese es el ser humano, digamos, siendo buenos, porque un moco es casi inofensivo. El ser humano es un moco que aparte contamina todo lo que toca, ¿no? En algún punto. Pero alguien piensa que ese ser humano que es, déjenme que lo diga con una metáfora un poco más contundente, para mí es un eructo de Dios. Mirá, se me trabó la palabra. Dios empachó, boludo, y humanos. Y acá vinimos, ¿no? Eructados a contaminar todo. ¿Alguien piensa que esta contaminación eructiva de Dios, que es el ser humano, realmente podemos nosotros comprender objetiva y de modo absoluto la realidad de las cosas tal como son? Bueno, les quiero decir algo. La cultura humana, por lo menos la occidental, parte de ese esquema. En algún momento nos sentimos tan grandilocuentes que nos concebimos a nosotros mismos con esa capacidad. Pero para que nuestra mente tenga la potencial capacidad de conocer las cosas, o sea, que la filosofía tenga sentido en la perspectiva de que haciendo filosofía podemos conocer los fundamentos últimos de las cosas, para eso, a ver si me siguen, necesitamos una primera homologación que ya es una especie de canto soberbio a la arrogancia y jactancia de un ser humano que nunca entendió por qué mierda no nacimos dioses. Que es pensar que vamos a decirlo así, la racionalidad de nuestro entendimiento se corresponde con la racionalidad de lo real. O sea, hay un lugar donde los seres humanos creemos que nuestra manera de pensar, la lógica en nuestro modo de comprender las cosas, se corresponde con la lógica en que se dan las cosas. Miren todo lo que converge en ese acto de soberbia.
Primero, creer que la realidad tiene un orden, más allá de nosotros. Segundo, creer que nosotros podemos alcanzar el orden que tiene la realidad más allá de nosotros. Tercero, creer que el orden de nuestra forma de pensar justo salió idéntico al orden de la forma en que se dan las cosas. O sea, recatate, ¿no? O sea, mínimo, retraete. O sea, un canto de humildad para este moco que se deshace de nada, que viene un virus pedorro y nos hace boleta, digo, para creernos tanto aparte, ¿no? Pero la filosofía nace con esa prepotencia, ¿no? Cuando Aristóteles, yo qué sé, nadie termina de saber, históricamente, se sabe mucho de Aristóteles, pero saben cómo es esto de los relatos históricos de más de 2000 años, ¿no? Tantos testimonios, yo qué sé, digamos. Andás a ver quién era en el fondo, cuál era el propósito de Aristóteles. Uno, claramente, cada vez más nos damos cuenta que los personajes históricos responden más a necesidades propias de nuestro tiempo que a otra cosa, ¿no? Digo, cuando Aristóteles dice que la filosofía es la ciencia, porque dice que es una ciencia, que estudia el ser en tanto ser, el acto no sé cómo decir, parece que ahí Aristóteles, digamos, va por mucho, ¿no? Como hay una intención muy que supone, digamos, un ser humano con mucha capacidad. Me parece que coloca Aristóteles con esa frase al conocimiento humano, con la posibilidad de captar el ser de las cosas, como, digamos, si hubiese transparentemente, diríamos, la posibilidad de que el conocimiento humano alcanzara a contemplar a las cosas tal como son. Les dije el domingo pasado que Platón en la República dice que los filósofos aman contemplar la verdad, ¿no? De nuevo, esta idea de que de alguna manera, recién dije, tiene que haber homología entre la razón y la razón de las cosas, por llamarla así. Que ya hablar de una racionalidad de las cosas ya es un voy a tomar un poco de whisky así. Ahí está. Ya es una antropomorfización, funciona, de la realidad. Pero digamos, ya suponer esa homología racional es un montón. Después suponer que nuestro cuerpo no es una barrera, no es una limitante. O sea, ¿por qué creo que lo que veo es lo que es? ¿Por qué creo que la vista ofrece una transparencia tan absoluta? Cuando el ojo que está viendo, un ojo, boludo, ¿saben lo que es un ojo? Es una caca, un ojo. O sea, lo quiero a mi ojo y vivan los ojos, Pero, digo, es un órgano que realmente, digamos, fascinante, ¿no? Por todo lo que nos trae. Pero pensar que cuando vemos lo que hay de manera transparente, como mínimo amerita un cuestionamiento. Porque de alguna manera, digamos, es tan condicionado el sujeto a la hora de ir a capturar el conocimiento del objeto, o sea, del objetivo, ¿no? Que algo sea objetivo viene de ahí. Objetivo es cuando uno dice conocimiento objetivo, es que, digamos, el ser de las cosas está puesto en el objeto, por eso es objetivo. Cuando uno dice que el conocimiento es más bien subjetivo, es que el sujeto que conoce, en este caso el ser humano, no siempre el sujeto es el ser humano, pero en este caso sí, tal como lo estamos explicando, un conocimiento es subjetivo
porque nosotros cuando conocemos algo lo construimos en el acto de conocer, que no significa que lo inventamos, porque que hay una realidad que nos excede, seguro. Ahora, todo lo que decimos y pensamos sobre esa realidad, que sea realmente lo que la realidad es, ya hasta esta frase supone una construcción gramatical propia de una subjetividad que dispone una forma de pensar las cosas a través de un lenguaje normativamente organizado que nos hace comprender la frase, lo que la realidad es en sí misma, entre comillas, y esa frase supone ya un ordenamiento propio de una gramática histórica. Y uno cree que está, digamos, transmitiendo las cosas tal como son, por favor. Y no es casual, gente, que a la hora de, digamos, de deconstruir, ¿no? Justamente en el sentido de hurgar, o voy por otro lado, de hurgar genealógicamente en la historia de las cosas, vemos que detrás de esa supuesta presencia despojada de la realidad, siempre hay perspectivas. Perspectiva etimológicamente viene de espectáculo, ¿no? De perspectiva, viene de eso, de formas de ver, ¿sí? De contemplación. O sea, es como que la filosofía se ha propuesto en su momento, nace proponiéndose a sí misma como aquella que logra ser el conjunto de todas las perspectivas posibles de algo. Y lo que la crítica filosófica dice de sí misma es que no, que hay un límite, ¿no? O sea, que solo podemos en realidad ver, o sea, comprender las cosas solo siempre desde un aspecto. Bueno, ¿cómo andan? A ver, los quiero leer un poco. ¿Se entiende algo lo que estoy diciendo o no se entiende una chota? Chota es una palabra que proviene de la fenomenología hindú. No, mentira. A ver. Hola, dice Patricia, ¿cómo estás? Bueno, me saludan. Eso significa hola, hello. ¿Vamos bien? Bien. Se entiende perfecto. Papá, me dicen, me encanta. Objetividad y subjetividad no me quedó claro. Sí, se entiende perfecto. Desde San Juan. Bueno, divinos. Ahora vuelvo a objetividad y subjetividad. Gracias. Todos dando sus comentarios. Gracias. Gracias por la buena onda. Ahí los borro un poco, ¿eh? Dicho esto, ¿es una ciencia la filosofía? ¿Vieron la frase? ¿Cómo les cae la frase, la filosofía, la madre de todas las ciencias? Es tremenda, ¿no? Es tremenda la palabra madre ahí. ¿Qué está queriendo decir? Porque, digamos, con todo lo que dijimos hasta ahora, si la filosofía es la madre de todas las ciencias, es también una ciencia. Por un lado, claro, en la maternidad parecería haber una continuidad identitaria, ¿no? Sería como una megaciencia que es la madre de todas las ciencias, ¿no? Como una especie de ciencia mayor, pero que de algún modo está estructurada, constituida por la misma metodología que las ciencias. Claramente no se trataría de ciencia natural, en la medida en que no hay una constatación empírica por parte de los enunciados filosóficos. Pero sí es cierto que en esta lectura de esta ultimidad epistemológica en la que se coloca la filosofía, la felicidad, iba a decir, yo estoy con ese tema, pero es como que las ciencias naturales, obviamente, que son muy distintas a la filosofía,
parecería en la ejecución de sus conocimientos, dar por supuestos elementos que la filosofía se supone que demuestra, ¿no? Digo, cuando uno en las ciencias naturales da por supuesto, no sé, que el sujeto conoce al objeto a través de los sentidos, es porque la filosofía antes ha legitimado o no si la captación de los hechos por parte de los sentidos es una captación validada o no. Cuando la filosofía en ese sentido opera, actúa, piensa, lo que hace es como establecer las condiciones de validez de lo que después una ciencia ejecuta como tal. Esa es la pretensión de la filosofía. Yo creo que se va a la mierda, ¿no? Digo, pero se va a la mierda en el sentido de, me gusta más al revés, cuando uno piensa que la filosofía es una ciencia más, yo no creo que sea una ciencia, ahora voy a decir por qué, pero en la medida en que suponete que la filosofía sea una ciencia más, no está como en un pedestal superior. Porque esta idea de madre de todas las ciencias parecería terminar ahí, como que la filosofía es la madre, después vienen las ciencias y después que nadie más tuvo hijos, ¿no? Porque, o sea, es como, hay una declaración final donde los hijos de la filosofía, que son todas las ciencias, terminan ahí. Y entonces nadie le compite a la filosofía su lugar de preeminencia epistemológica. ¿Qué mierda es eso? Es que la filosofía es la que decide en última instancia si un conocimiento es válido o no. Digo, el matemático puede sumar, pero antes la filosofía demostró que la lógica funciona, digamos. Una vez que demostró eso, entonces vale la pena y tiene sentido hacer cuentas. O sea, el científico de la naturaleza puede estar con sus microscopios haciendo investigaciones, pero antes la filosofía demostró que el acceso a los hechos es algo legítimo. Entonces la filosofía se coloca como en un lugar previo y superior. Ese lugar me parece que ha sido deconstruido fuertemente, mostrando que muchas veces, digamos, ese supuesto lugar de superioridad no tiene en qué fundarse, ¿no? Primero en términos de qué tipo de ciencia sería la filosofía. Obviamente, lejos estamos de verla ligada a las ciencias naturales, aunque tenga mucha afinidad. Yo creo que alguien que se dedica a la filosofía, obviamente, tiene que tener un conocimiento de casi todas las disciplinas, ¿no? Me acuerdo en ese manual que les decía de Carpio, que Carpio decía que nada le resulta al que hace filosofía indiferente, porque como estudia el ser en tanto ser y todo es, de alguna manera el que hace filosofía tiene que poder, como mínimo, manejar data, ¿no? Pero me encantaba siempre una definición que era muy irónica, que decía que el filósofo obviamente trabaja generalidades, porque el ser es una generalidad, pero que es un especialista en generalidades. O sea, la especialización de la filosofía, generalidad en el sentido de que habla de todo, pero habla de todo como su ser específico, ¿no? Decir que alguien es especialista en generalidades es medio un chiste, ¿no? Del mismo modo, yo siempre repito hasta el hartazgo la idea de que si lo propio de la filosofía es ir a los fundamentos, atraviesa cualquier conocimiento con su pregunta por el por qué. O sea, la filosofía se hace más preguntas, está más pendiente en la búsqueda del fundamento, de preguntar qué es aquello que no está de algún modo puesto sobre la mesa, ¿no? Digo, ¿por qué el filósofo se pregunta todo el tiempo todo? ¿Y por qué pregunta por qué, por qué, por qué? Porque es como que los que hacemos filosofía parecería que estamos como condicionados en la idea de ir frente a cualquier conocimiento que se presenta en el sentido común o en la ciencia, ir a aquello que está supuesto y no está explicitado. Como que, si ahí me dicen, ¿a qué te dedicas cuando haces filosofía?
Y frente a cualquier, digamos, no sé, enunciado, información, conocimiento con el que me encuentro, siempre le estoy buscando la quinta pata al gato. Siempre le estoy buscando el pelo al huevo. Deben haber más de esas, ¿no? Son formas del fraserío popular. Siempre le estoy buscando la vuelta. Siempre me estoy rascando donde no pica. ¿Pero por qué me rasco donde no pica? Porque desconfío, porque evidentemente, digamos, esa zona supuestamente pacífica donde se supone que no hay picazón, el que hace filosofía trata de entender qué es lo que oculta esa supuesta tranquilidad, ¿no? O sea, rascarse donde no pica, que es de lo que se nos acusa a los que hacemos filosofía, porque son preguntas que evidentemente se pelean con esa información que circula, porque, digamos, buscarle la quinta pata al gato lo que genera más que nada es molestia. O sea, si alcanzan los conocimientos establecidos, ¿para qué querés ir a fondo? ¿Para qué querés ir por más? A que no quede nada supuesto, sino que esté todo puesto, no subpuesto, es puesto por debajo. Que no quede nada por debajo, que esté todo expuesto, o sea, puesto afuera. ¿Para qué si la cosa funciona? ¿Para qué te rascás donde no pica si es tan evidente que no hace falta? Amo el término no hace falta. Anótenselo. No hace falta. O sea, algo cerrado, demasiado cerrado, porque no genera en nosotros falta, nos quita la falta. ¿Ustedes creen que hay algo que no haga falta? O sea, ¿cómo no voy a desconfiar de los dispositivos que construyen en nosotros la idea de inexistencia de la falta? O sea, yo busco la falta, porque hay falta. O sea, y si no hay falta, se hace falta. Pero hacer la falta tiene que ver con, de algún modo, con reconciliarnos y recuperar una instancia originaria que se ve en algún sentido solapada. Rascarse donde no pica es clave, ¿no? Como instancia para pensar a la filosofía. Porque, bueno, lo dijimos muchas veces, ¿no? Porque todo pica en algún punto. Pica, la cosa pica. Nacimos para morir, la cosa pica. La gente se caga de hambre, la cosa pica. ¿No será que tenemos la mitad del cuerpo anestesiado? Y cuando creemos que hay lugares que no pican, de alguna manera uno es como que se da cuenta del ejercicio de un poder que nos anestesia. Ahí aparece esa homologación entre filosofía y poder, cuando uno avanza en esas definiciones de una filosofía que, de nuevo, se hace preguntas porque no se contenta con lo que hay y trata de justificarlo todo. Lo que pasa es que es como una adicción infinita e insoportable, porque cuanto más te preguntás, loco, digamos, más te seguís preguntando. Esa es la adicción. O sea, es inaplacable. El deseo es inaplacable. Y no se olviden que la filosofía es deseo, pero es deseo puro, porque es deseo por saber, más y más. Entonces, hay un punto donde ese hacer filosofía nos arroja a una perturbación existencial que uno necesita como poner un freno y decir, pará,
O sea, un poco, no digo de paz, pero un poco de detención, ¿no? Porque es, digamos, abrumante. Ahora, también es cierto que cuando uno, digamos, dice, basta, no me voy a preguntar tanto. A mí muchas veces me han dicho, digamos, me han encarado como diciendo, ustedes piensan demasiado, piensan en demasía, es como que esto de buscarle la quinta pata al gato, no es una instancia liberadora. Es una especie de, primero, masturbación intelectual en el sentido de una paja porque no hace falta, con menos vivimos. Claro, con menos vivimos la vida que otros necesitan que nosotros creamos que es nuestra vida para el beneplácito y expansión de los dueños de nuestra vida. O sea, lo lamento, pero esta perturbación angustiante, digamos, puede, digamos, arrojarnos a un pesimismo insoportable, pero que nos da una sensación de libertad, no me cabe duda. Y yo apuesto a ese tipo de libertad, digamos, justo estos tiempos donde cada uno se apropia de la definición de libertad que más se le canta el orto. Está bueno como recuperar esta idea de una libertad casi como una exigencia ética de pelearse contra un sentido común, ¿no? Que escribe lo que se supone que es la definición de libertad, digamos. Bien, dicho esto, me quedo con esa idea de si la filosofía es una ciencia o no, ¿no? Y la lógica y la forma de argumentar de la filosofía, esta idea de ir tratando de justificar razones, de argumentación, ¿no? A ver, digamos, eso, derivar conclusiones, ver premisas, la acerca en algún punto a un ejercicio medianamente matemático. Yo les decía antes que para mí el que hace filosofía tiene que manejar un poco de data, de todo tipo, tiene que poder manejar data, no sé, de las ciencias naturales, de la matemática. Yo soy un enfermo, a mí me encanta un poco, digamos, saber un poco de todo, porque siento que si no me falta material, ¿no? Ese amor por el saber, ese deseo por el saber te coloca en un lugar megalómano, mal. O sea, no. Si algo me angustia a mí es saber que me voy a morir sin haber podido saber el 1%, digamos, de lo que quisiera saber. O sea, mi deseo de inmortalidad no es que quiero ser inmortal para seguir yendo a la cancha, o quiero ser inmortal para seguir tomando vino. Quiero ser inmortal para seguir sabiendo cada vez más. Ahora, ¿qué es ese deseo de querer saberlo todo? Es toda una paradoja, porque también se supone que en el momento en que como ser humano uno termina en esa especie de inmortalidad supuesta, sabiéndolo todo, ya algo de ese deseo se aplaca, ¿no? Digo, la naturaleza del deseo es que nunca termina de satisfacerse. Entonces, por eso el que hace filosofía no es un sofos, no es un sabio. Sabio es el que cree que sabe. Ponele que sepa, si es un sabio de verdad. Ahora, el que hace filosofía no solo no cree que sabe, sino que siempre siente que le falta, busca de nuevo hacer falta. Le hace falta seguir preguntándose. Nunca, o sea, siempre se siente aminorado, siempre se siente minúsculo, como que le está faltando y va por más, ¿no? Que es, algo de eso es la tensión que provoca el amor. Por eso es amor al saber, porque es una especie de búsqueda permanente que enciende todo lo que nos rodea. Yo creo que la filosofía está mucho más cerca del arte que de la ciencia.
O sea, ¿qué sería lo otro de la ciencia, ¿no? Porque tanto sea una ciencia formal como una ciencia empírica, en la ciencia hay un propósito de ir por la verdad. Incluso aunque los científicos admitan que la verdad en términos absolutos es imposible, no deja de haber en la búsqueda científica una aproximación a esa verdad, o como mínimo una refutación de las falsedades. Pero la ciencia todavía, nuestra ciencia, está atravesada por el binario verdad-falsedad. Digo, aunque ninguno de los dos extremos, más el de la verdad, el de la falsedad, me parece que es mucho más demostrable cuando algo es falso, como dicen muchos científicos, pero es muy indemostrable que algo sea verdadero para siempre. Creo que el arte tiene otro objetivo. No digo que no tenga que ver con la verdad. Saben que hay un montón de artistas y de filósofos del arte que piensan al arte como una apuesta de la verdad, como una forma de un acceso a una verdad de otro tipo, porque aparte de todo esto, faltaría discutir qué mierda es la verdad, ¿no? Pero digo, más allá de esto, me parece que hay otro objetivo en el arte. Que déjenme darle una vuelta, que es que, de alguna manera, podríamos decir, una filosofía que admite que la verdad siempre es una apuesta, o sea, que está impuesta. Una filosofía que se desapega de la ansiedad por la verdad. Esto para no decir una filosofía que no cree en la verdad, porque decís eso de modo más categórico y genera más ruido. Pero digamos, una filosofía que descentra la cuestión de la verdad como objetivo último de su quehacer, es una filosofía que se empieza a entender a sí misma más cerca de generar una zozobra, una desestabilización, una afrenta contra el sentido común, pero no mostrando que hay, digamos, otra certeza posible a la certeza que el sentido común instala, sino, digamos, metiéndole el dedo en el orto al sentido común, generando básicamente un estremecimiento. Lo dije hace poco en alguna de estas clases, lo que Derrida llama una filosofía del temblor. ¿Qué es una filosofía del temblor? ¿No? Es hacerse este tipo de preguntas que frente a esa otredad que nos circunda, que creemos que podemos comprender pero que siempre nos excede, nos estremece. Estremecimiento y temblor son dos palabras que etimológicamente derivan de la misma raíz. ¿Por qué temblamos? No, Derrida tiene un artículo que se llama ¿Cómo no temblar? Punto, es eso, esa pregunta, ¿no? ¿Cómo no temblar? ¿Cómo no temblar con todo el cuerpo cuando uno se pregunta? Y es una dimensión, me parece, mucho más artística que científica. Digo, hay un objetivo desde la filosofía más de despegarnos de la idea de que la filosofía va en búsqueda de una verdad última, como si fuese, digamos, ese amor al saber, básicamente, como si tuviese un objetivo último en el alcance de esa verdad última, pero de algún modo minimizando la práctica del amor. Porque si en la palabra filosofía, en ese amor al saber, como dijimos el último domingo, pusiéramos más sobre el tapete el lugar del amor que el lugar del saber, el amor genera en nosotros más un estremecimiento que un conocimiento acabado.
O sea, pensar que el amor nos otorgue una certeza absoluta de plenitud es el gran imaginario del amor. El amor básicamente nos hace temblar. Y temblar no nos conduce evidentemente a ninguna verdad última, pero lo que nos hace es pelearnos contra todos aquellos que hacen pasar como verdad última su interés y su necesidad. Gente, amor abierto a lo que sea, estremecimiento y temblor, y nada, eso, los quiero.